Hola, soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu profesora de metodología de la investigación cualitativa. En esta sesión número 5 voy a platicarte un poco de la recolección de datos, voy a platicarte también entonces en qué consiste el trabajo de campo, el universo, el muestreo, en fin, esto con miras a apoyar la realización de la actividad número 4 en su segunda fase. Recuerda que las sugerencias que hice sobre la actividad 4 en su primera fase lo encuentras en la sesión grabada número 4. Respecto a la recolección de datos, te voy a decir que estamos hablando de datos que derivan de lo recolectado a través de los instrumentos de investigación toda vez que los hemos aplicado. Por lo tanto, para poder aplicar estos instrumentos, generalmente vamos a hacer uso de herramientas para registrar lo que digan o expresen las personas que participan de nuestra investigación. Por eso vamos a requerir herramientas como grabadoras de audio o cámaras grabadoras de audio y video, por supuesto, o bien la escritura manual, aunque yo te recomiendo, por supuesto, hacer uso de tu dispositivo móvil, toda vez que ahí puedes hacer registro de la información, registro visual, registro audiovisual. Dado que vamos a hacer un registro visual o audiovisual, es muy importante hablar del tema de protección de datos. Justamente a las personas participantes debemos asegurarles que todo aquello que nos digan como información le vamos a dar un tratamiento que únicamente se va a utilizar con fines académicos o fines científicos y que a ellos como personas participantes los vamos a identificar mediante un código o nombre diferente porque ello nos permite mantener como confidencial la información que nos brinden. Una vez que informemos a las personas participantes de la protección de datos, pues es importante que les solicitemos un consentimiento escrito para poder usar nuestras herramientas, es decir, nuestras grabadoras o nuestras cámaras, o bien, si únicamente vamos a tomar notas con las manos, igual estamos haciendo un registro de lo que nos dicen y debemos contar con su autorización toda vez que les hemos explicado que vamos a proteger sus datos. Otra importante característica justamente de la recolección de datos es lo que tiene que ver con el espacio y tiempo de recolección. Yo te sugiero que contactes a las personas participantes con varios días de anticipación y que un día antes de llevar a cabo la entrevista o el grupo focal o el grupo de discusión, pues tú anticipes esto justamente asegurándote de que van a asistir, ¿no? También, independientemente del espacio de recolección, te recuerdo que puede ser también de manera virtual, preferentemente presencial, pero puedes hacerlo de manera virtual. Tú tienes que procurar aminorar la entrada de ruidos exteriores para que tú puedas hacer tus registros, tus grabaciones con mucho mejor calidad. También es importante que tú garantices un tiempo de dedicación para recolectar los datos. Es decir, yo te sugiero que tu recolección tenga una duración mínima de 30 minutos cuando hablamos de entrevistas o incluso grupos focales, grupos de discusión y máximo de 60 minutos cuando estamos hablando de técnicas como entrevista. Insisto, grupos focales, grupo de discusión. Cuando hablamos de observación, participante o no participante, la duración del diario de campo va a depender de las necesidades y registro de las personas que participan de tu investigación. Yo te puedo sugerir un tiempo mínimo de 60 minutos, aunque generalmente se sugieren tiempos máximos de 180 minutos o hasta que equivale, perdón, hasta 3 horas. Otro aspecto importante de lo que tiene que ver con la recolección de datos es el tema de definir nuestro universo y muestra de estudio. El universo de estudio hace referencia a las características generales de una población potencial de nuestro estudio. Por eso, generalmente podemos tener en consideración variables como la edad, el género, el nivel educativo, la ubicación geográfica o donde viven, entre otras características. Si tú te fijas, estas variables pueden ayudarnos a definir un universo de estudio. Por ejemplo, profesoras de nivel básico en la ciudad de Puebla. Imagínate, es un universo bastante amplio pensar en mujeres que se dedican a la enseñanza, profesoras en nivel básico, es decir,
primarias en toda la ciudad de Puebla. Es un universo extenso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros elegir o hacer una muestra? Bueno, la muestra es un segmento del universo que va a cumplir con las características generales de la población. Por ejemplo, profesoras de nivel básico que trabajan en 3 escuelas públicas en la colonia Los Héroes de la ciudad de Puebla. Ahí lo que estamos haciendo es buscar a este mismo universo, pero únicamente en 3 escuelas públicas dentro de una ubicación geográfica determinada. Ese es un segmento característico. Por supuesto, tu universo puede tener muchas más cualidades o variables. Lo importante es que cuando tú elijas un segmento o definas más bien un segmento, lo hagas de una manera rigurosa y para eso nos sirven los muestreos. Aquí estoy siguiendo a un autor llamado Julio Mejía, que en su artículo Investigaciones Sociales diferencia 3 tipos de muestreo cuando hablamos de las investigaciones cualitativas. Uno es el muestreo por conveniencia. En este tipo de muestreo, el investigador elige a sus unidades de observación, las personas, de manera arbitraria, es decir, sin criterio alguno que guarda la relación con el universo de estudio. Por tanto, aquí el riesgo es la debilidad representativa de tu muestra. Otro tipo de muestreo un poco más riguroso es el muestreo por juicio, que consiste en elegir a las unidades de observación conforme los criterios representativos de tu universo de estudio, que es algo que te señalé en el ejemplo anterior. Otro tipo de muestreo es el muestreo por contextos, es decir, utilizamos, por ejemplo, primero una técnica cuantitativa, padrones, sondeos, encuestas, para poder analizar las características de los potenciales informantes a los que podríamos invitar a participar en nuestra investigación. Es decir, puedo hacer uso primero de un sondeo, pedirle a las personas de cierta edad, tal vez de cierto género, que se dediquen a cierta actividad, que respondan ese sondeo y preguntarles, claro está, si les interesaría participar en una entrevista o en un grupo focal, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a tener información más clara de lo que a cada persona hace o tiene que ver con nuestro universo y entonces podemos elegirlos a partir de realizar un sondeo. En todo caso, yo lo que te invito es justamente a buscar esta investigación de Julio Mejía para que puedas tener mejor claridad respecto al tipo de muestreos a utilizar. Justamente una parte importantísima para la recolección de datos tiene que ver con el diseño de nuestros instrumentos de investigación. En la sesión número 4 de este curso, yo te hablé de las características de los instrumentos de investigación de acuerdo a la técnica. Dependiendo de la técnica, será importante diseñar cada instrumento. Si tú te fijas, los ejes de conversación, que es un tipo de instrumento de investigación, podemos considerar de 3 a 5 temas, por ejemplo, salud, pobreza y economía, para llevar a cabo entrevistas abiertas, entrevistas en profundidad o incluso para poder plantearlo como ejes de conversación en los grupos de discusión. Para los cuestionarios de preguntas abiertas, si se trata de una entrevista estructurada o semiestructurada o bien de grupos focales, yo te recomiendo de 10 a 15 preguntas sin exceder de 20 preguntas. Son muchísimas. Los detonadores, como ya lo comenté en la sesión pasada, son afirmaciones controversiales para motivar la conversación dentro de un grupo de discusión. No se usan en grupos focales. Podemos redactar de 3 a 5 detonadores e irlos empleando durante la duración del grupo de discusión para que la conversación fluya, para que la conversación continúe. Finalmente está el diario de campo. Recordemos que este depende de las necesidades de lo que tú quieras registrar. Yo en pantalla te estoy dejando un ejemplo de lo que es diario de campo con algunos ítems o indicadores para registrar y abajo hay un cuestionario para entrevista estructurada. Si tú sigues justamente estos formatos, pues va a ser mucho más sencillo el diseño de tus instrumentos de investigación. Recuerda que en nuestra unidad número 2 contamos con recursos, con lecturas y ejemplos para poder enriquecer el contenido de esta unidad. El trabajo de campo, entonces,
hablando de la recolección de datos, consiste en aplicar el instrumento de investigación de acuerdo a la técnica de investigación que elegimos. También implica que hayamos definido un universo y una muestra de estudio por algún tipo de muestreo. Significa también identificar a nuestros potenciales informantes y, en consecuencia, buscarlos, contactarlos y garantizar la protección de sus datos personales. Finalmente, el trabajo de campo se trata de llevar a cabo la investigación mediante instrumentos clave, cuestionarios, detonadores, diarios de campo, y también implica registrar, es decir, grabar a través de audio o a través de alguna cámara toda la información que vamos a obtener por parte de nuestros informantes. ¿Qué resulta del registro, grabación de nuestros instrumentos de investigación? Resulta en evidencias. Hay dos tipos de evidencia. Por un lado, la evidencia primaria, que es aquella que guardamos cuando hablamos del registro de la recolección de investigación. Esta evidencia primaria, pues son las grabaciones de audio completa, grabaciones audiovisuales completas e incluso fotografías. La evidencia secundaria consiste en transcribir lo que nuestros participantes hayan dicho durante la entrevista, grupo focal, grupo de discusión, eh, diario de campo. Entonces, transcribir la información es una manera de organización documental que nos permitirá posteriormente analizar las oraciones que expresaron nuestros participantes. Si tú te fijas en la pantalla de esta diapositiva, podrás ver, por ejemplo, una pequeña muestra de una transcripción, ¿no? Los menores no acompañados, viene el dato de quién hace la entrevista y en consecuencia viene la transcripción tanto de lo dicho por la persona que entrevista como por la persona que nos está respondiendo a nuestras preguntas o a nuestros temas de conversación. Esto me lleva a darte algunas sugerencias para la actividad número 4, diseño metodológico en la fase 2. En esta segunda fase, lo que vamos a hacer justamente es levantar datos o llevar a cabo trabajo de campo. Eso quiere decir que ya es importante que hayas diseñado tus instrumentos, que hayas elegido una muestra de estudio y que hayas aplicado el instrumento. Revisa la lista de cotejo que nos piden para entregar esta actividad y recuerda las evidencias de tu trabajo de campo que se deben entregar el domingo 23 de marzo y tiene un valor del 10%. En esta segunda fase, si tú te fijas, los criterios son presentar la evidencia recolectada, organizar los datos de acuerdo a lo escrito por el autor guía del trabajo de campo que tú hayas elegido y entregar el material recolectado.